Eso, muy bien. Ok. Vamos a comenzar con lo que es la introducción a la traumatología. Ok. Mi nombre es el doctor Juan Carlos Ávila. Muy bien. Vamos a pasar conmigo lo que es la materia de traumatología hasta lo que es hasta el fin de lo que es el mes, es decir, en pocas palabras, desde que comenzamos hoy hasta la fecha siguiente del mismo día que se empieza, bien, es decir, hasta ya mediados de enero, y ahora vamos a terminar este temario, ¿ok? Ustedes como los que van a cursar el cuarto año van a empezar ya sus clases en el primer lunes primer lunes de febrero, ¿ok? Y obviamente tercer año con cuarto año no se parece nada, por si acaso, así que tienen que tener muy en cuenta y estar atentos a la organización. Es muy diferente de primer, segundo y tercer año con lo que es cuarto y quinto, así que presten mucha atención a la organización. Es diferente, es realmente diferente. ¿Por qué? Porque ya no van a pasar materias todo el año, sino van a pasar las materias en grandes lotes de 3 meses. Muy bien, por lo tanto van a ir rotando de hospital en hospital. Es diferente, ¿ok? Entonces, por lo tanto, eso tienen que tener muy en cuenta. Y la parte de traumatología está dentro del gran lote que se llama cirugías. Por lo tanto, ustedes van a tener que llevar cirugía, traumatología y neurología en un rota, así que estas dos materias como traumatología y neurología se las consideran las más fuertes, las más difíciles en el cuarto año, por lo tanto, por eso está sacando estas clases, ¿ok? Entonces, sin más ni más, vamos a comenzar entonces. Entonces, introducción a la traumatología, este tema es un tema cortito, pero es pero muy interesante. Vamos a empezar entonces. La traumatología, ¿qué viene a ser la traumatología? Y se la define de la siguiente manera. Es aquella parte de la medicina que se dedica al estudio de las lesiones del aparato locomotor, ¿ok? Obviamente se extiende mucho más allá del campo de las lesiones traumáticas, abarcando también lo que es el estudio de aquellas que son patologías congénitas o adquiridas. En pocas palabras te está diciendo que se dedica a qué? A la traumatología, a poder estudiar las lesiones del aparato locomotor. Pero como nosotros hablamos de aparato locomotor, tienes que entender que el aparato locomotor está conformado por tres aparatos, ¿te acuerdas? El aparato que se llama, o en este caso tres sistemas, el sistema óseo, muy bien, óseo, el sistema muscular y el sistema articular. ¿Ok? Por lo tanto, la traumatología, ¿qué es lo que va a estudiar? Va a estudiar las lesiones del sistema óseo, claro que sí, del sistema muscular y del sistema articular. Sistema muscular y sistema articular, por si acaso, muy bien, yo sé que tú lo has llevado en radiología, en tercero, pero tienes que entender de que si el sistema muscular y el sistema articular son llamados partes blandas, ¿ok? Partes blandas, junto con obviamente la piel, grasa y todo lo demás, ¿ok? Entonces, es la parte dura y las partes blandas, ¿ok? Entonces, estos tres sistemas se lleva también como estudio en la traumatología, ¿ok? Obviamente te dice que va más allá de las lesiones traumáticas. ¿A qué se refiere eso? Que aparte de eso, de las lesiones traumáticas que se tiene, obviamente que se da en un accidente, en un deporte o en específicamente cualquier otro ámbito, muy bien, tiene que ver mucho también las lesiones, mejor dicho, lesiones no, sino algunas enfermedades congénitas, ¿verdad? Que se da en la gestación, ¿verdad? Eso también tiene mucho que ver. ¿Para qué? Para poder reparar esas alteraciones que se dan, ¿ok? Aparte de eso, dicen adquiridas se refiere obviamente que después del nacimiento se tienen algunas lesiones también. ¿Estamos? Entonces, esa es la traumatología, ¿ok? En el primer día de clases, la primera pregunta es, defina qué es traumatología, ¿ok? Entonces ya sabes cómo definirlo. ¿Estamos? Ojo, el aparato locomotor o sistema musculoesquelético, así se lo denomina, musculoesquelético, permite el movimiento y locomoción, te dice, ¿no? Y sirve más que nada de sostén y protección al resto de órganos del cuerpo. Muy bien, entonces, una característica muy importante es que este aparato locomotor o sistema musculoesquelético sirve específicamente para eso, ¿verdad? Para sostener el organismo y también para proteger.
¿verdad? Sostener y proteger. Por lo tanto, estos son los más lesionados. ¿Por qué? Porque al sostener, obviamente hay algún que otro desequilibrio. Por lo tanto, ese aparato de sostenimiento, entonces hace de que haya alguna lesión. Y protección, ¿por qué? Porque tiene que llegar a resistir impactos. Muy bien, ellos son los primeros que reciben impactos. ¿Cuáles? Los músculos y el esqueleto, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, es un detalle muy importante también, ¿ok? ¿De qué está formado el aparato locomotor? Ya te lo he mencionado, el sistema osteoarticular, ya te está mencionando de qué está conformado, de los huesos y articulaciones y ligamentos. Obviamente las articulaciones son todos los elementos que unen a los huesos, ¿verdad? Todos los elementos que unen a los huesos. Estamos hablando del disco articular, estamos hablando de lo que es la membrana sinovial, estamos hablando de los ligamentos, estamos hablando de los meniscos, ¿verdad? Entonces, eso lo vamos a ir hablando con lujo de detalle más adelante, ¿estamos? Pero ese es el sistema articular. Pero también está conformado por el sistema muscular, ¿verdad? Los músculos, los tendones, que son las que van a llegar a unir a los huesos, muy bien, que van a llegar a sostener y formar como palancas al momento del movimiento. ¿Estamos? Entonces, el aparato locomotor, ¿de qué está conformado? Sistema osteoarticular, hueso y articulaciones, y también el sistema muscular. ¿Estamos? Entonces hay que tenerlo muy, pero muy en cuenta en esta parte. La articulación, ok, vamos a hablar rápidamente de la articulación. Ojo, por si acaso estamos haciendo recordatorio muy, pero muy importante de todo lo que se ha llevado en anatomía, en fisiología, en fisiopatología, ¿verdad? Por lo tanto, ya traumatología tiene que ver mucho esto, ¿ok? La articulación te dice que es el punto de contacto, ¿verdad? Entre dos huesos del cuerpo, y este punto de contacto tiene elementos, aquí como te he mencionado, ¿verdad? Mira, ahí tenemos el cartílago articular, tenemos los meniscos, tenemos los ligamentos, tenemos la cápsula articular, tenemos el ligamento, o mejor dicho, la membrana sinovial, tenemos el líquido articular y todos los componentes, ¿verdad? Eso se llama articulación. Pero cuando nosotros hablamos de músculo, es obviamente cada uno de los órganos contráctiles, ¿verdad? Que tiene la capacidad de poder reducir el tamaño, muy bien, para poder dar un movimiento, ¿ok? Entonces son todos los órganos contráctiles del cuerpo formados por tejido muscular, ¿ok? Entonces de eso es lo que se está hablando en el caso del aparato de locomoción, ¿ok? Vamos a definir palabras, ¿ok? Porque en definir palabras está obviamente el saber qué es lo que vamos a tratar. ¿Estamos? Entonces, si tú no sabes la definición de aquello que vas a tratar, ¿ok? Entonces estás perdido, ¿ok? Entonces tienes que entender muy bien eso. Tienes que saber definir para poder tratar. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, vamos a realizar algunas definiciones de las lesiones más comunes que se da en traumatología. Entonces, vamos a ver lo que es la contusión. En primer lugar, contusión. ¿Ok? Cuando nosotros hablamos de la contusión, es un tipo de lesión física no penetrante, ¿ok? Esto es lo que siempre, típicamente, un docente te pregunta. ¿Qué es contusión? ¿Qué es esguince? ¿Qué es distensión muscular? Por lo tanto, una de las palabras que más pregunta se realiza en traumatología es esa. Bueno, la contusión. Es un tipo de lesión física no penetrante, ¿ok? Que obviamente está sobre el cuerpo, causada por la acción de objetos duros, ¿ok? Entonces, en el caso de acá, podemos ver específicamente que los objetos duros van a causar contusión, ¿estamos? Obviamente que actúan por intermedio de una fuerza, en este caso que va a ser contraria, una fuerza importante, ¿verdad? Por lo tanto, a eso se llama contusión. Muy bien, no sé si alguna vez tú has tenido estas marcas, ¿ok? En las contusiones, ¿ok? Yo me acuerdo que al jugar fútbol, yo sé que algunos de ustedes, o todos tal vez, juegan algún deporte, y mayormente sucede eso, ¿verdad? En donde llega el balón, ¿ya? La pelota, que obviamente es un objeto duro, ¿sí? Objeto duro, y llega a impactar directamente a una parte de su cuerpo. ¿Y qué es lo que se ve? Se ve todo esto, ¿verdad? Se ve esta marca. Bien, hasta ahí dice Golti, ¿ya? ¿Verdad? Ahí dice Golti, hasta dice, no, hasta la marca de la pelota viene, ¿no? Entonces, esa es la contusión. Estamos, lesión física no penetrante, dado por objetos duros. Por intermedio, puede actuar también una fuerza. ¿Estamos? Bien. ¿Qué es el esguince? ¿Cómo lo defines? El esguince es una lesión de los ligamentos por distensión o estiramiento excesivo. Entonces, el esguince, muy bien, muchos lo
lo confunden con luxación, ¿ok? Una cosa es luxar y otra cosa es esguince, ¿ok? Y aquí te dice, el esguince tiene que ver mucho con ¿qué? Con los ligamentos, ¿ok? Los ligamentos que son el especiamiento, no sé si tú recuerdas, los ligamentos que son el espesamiento del disco articular, o mejor dicho, sí, de la cápsula articular, mejor dicho, no del disco, sino de la cápsula articular, ¿ok? Espesamiento se refiere que hay un estiramiento de la cápsula articular que llega a insertarse al otro extremo del hueso, ¿ok? Entonces, esos son los ligamentos. Entonces, el esguince viene a ser eso, ¿no? Lesión de los ligamentos por una distensión o estiramiento excesivo. Esto suele ser en hipermovimientos, como por ejemplo, fíjate acá, digamos que ahí está el pie, muy bien, aquí estás viendo que estás realizando una, una flexión específicamente del tobillo y en este caso hay una hiperflexión. Por lo tanto, lo que está sucediendo acá es que los ligamentos, en este caso al estirarse tanto, no llegan a sobrepasar más del 50% de su tamaño, por lo tanto llegan a romperse. Y al romperse, obviamente, esto se lo considera como esguince. Y no solamente romperse, sino también hasta llegar a, a, a quitar un pedazo de lo que es el ligamento. ¿Estamos? Entonces, a eso se refiere. Entonces, el esguince viene a ser eso. Distensión muscular, en el caso de la distensión muscular, o también llamado específicamente un estiramiento, así se lo llama, ¿no? Distensión muscular, es un estiramiento o distensión violenta de un músculo. Esto sucede muchas veces cuando se realiza un deporte sin previo calentamiento, ¿ok? Entonces no te vayas a olvidar que esta lesión de distensión muscular tiende a suceder por una falta previa de un calentamiento. Tú sabes que los músculos, para poder contraerse, muy bien, normalmente, ¿qué tienen que hacer? Tienen que ser previamente estimulados, ¿ok? Previamente estimulados, porque obviamente un estímulo que llega de la neurona hacia el músculo puede ser mejor dicho, un estímulo rápido. Esto hace que el músculo rápidamente llegue a distenderse. Por lo tanto, el músculo específicamente llega a lesionarse. ¿Okay? Entonces, aquí tenemos 3 definiciones: contusión, esguince y distensión muscular. ¿Vamos? Vamos a continuar. ¿Qué es desgarro muscular? Esto yo te lo puedo hasta identificar muy bien. ¿Por qué? Porque es lo que me sucedió cuando yo estuve realizando un deporte que es el fútbol, que me gusta mucho. Y el desgarro muscular, te lo digo, no es un chiste, ¿ok? No es un chiste. Y lo que ves acá es algo que sí realmente sucede y es realmente algo doloroso, que parecería que solamente es se rompió el músculo y listo. No, sino que tiene que ver mucho. ¿Por qué? Porque el músculo tiene mucho componente sanguíneo, tiene mucha irrigación, arterias y venas en ese lugar. Tiene también componentes nerviosos, por lo tanto duele demasiado, es un dolor realmente insoportable, ¿ok? Entonces el desgarro muscular aquí se lo define como la lesión del tejido muscular que va acompañada de hemorragia. Ya te he dicho por qué hemorragia. ¿Por qué? Porque el músculo está muy irrigado. Muy bien, que provoca ruptura de los vasos sanguíneos, muy bien, que recorren el músculo afectado. Un detalle muy importante del desgarro muscular, lo vamos a ver igual en próximos temas, es que el desgarro muscular no solamente puede ser una lesión muscular como tal, suele también, como te dice acá, comprometer vasos sanguíneos. Y eso también es lo complicado. ¿Por qué? Porque al comprometer los vasos sanguíneos, estos llegan a formar un hematoma, un acúmulo de sangre, muy bien, y ese acúmulo de sangre puede ser muy peligroso para el sujeto, porque ese acúmulo de sangre suele coagularse, y al coagularse esto puede volver a ingresar a los vasos sanguíneos y formar trombos, y esos trombos viajar a cualquier otro lugar del cuerpo y puede llegar a formar un tromboembolismo pulmonar. ¿Qué significa tromboembolismo? Es decir, que ese trombo viaja hacia el pulmón y puede taponar, muy bien, una de las arterias del pulmón, ¿ok? Puede causar ese tromboembolismo pulmonar. O puede llegar al cerebro, eso se llama tromboembolismo cerebral. Por lo tanto, entonces es muy complicado el desgarro muscular. Aparte que es doloroso, aparte que provoca hemorragia, provoca, como te dije, un hematoma. Y ese hematoma son sangre coagulada y por lo tanto esa sangre coagulada lo más antes posible se la debe de disolver, ¿ok? Porque si no se la disuelve,
Por lo tanto, esto puede llegar a formar trombos. ¿Estamos? Y la ruptura ligamentaria. La ruptura ligamentaria, muy bien, es una sección total de un ligamento que obviamente provoca una inestabilidad articular. Esto suele suceder mucho en los deportistas de alto rendimiento, donde hay ligamentos. Esto tú lo has visto en anatomía, ¿verdad? Hay ligamentos de la rodilla que mayormente cumplen la función de flexión y extensión de la rodilla, ¿verdad? Y estos, ¿cuáles son? Son los ligamentos cruzados, muy bien. Y cuando una persona tiene una lesión de los ligamentos cruzados, muy bien, suele notarse muy bien con con una maniobra, se llama maniobra de cajón, así se lo llama, ¿no? Que en este caso es poder realizar un movimiento, sea anterior y posterior de lo que es la pierna, ¿ok? Tú agarras con tus dos manos, esta es una maniobra bimanual, donde tú sujetas la pierna, muy bien, del extremo superior de la pierna, en este caso agarrando lo que es la tibia, muy bien, el hueso y los músculos por detrás, obviamente, y en este caso lo que realizas es un movimiento de adelante hacia atrás, viendo si es que los ligamentos siguen, en este caso, intactos, o en este caso ha habido un desplazamiento, y como ha habido un desplazamiento, ha habido una rotura del ligamentario, ¿ok? Entonces, son obviamente definiciones que tú tienes que tenerlo muy en cuenta, ¿ok? Aquí tenemos otro, que es la ruptura tendinosa. Esta es otra enfermedad, otra lesión, pero es realmente dolorosa. ¿Ok? No te vayas a olvidar que en este caso los tendones también tienen mucho tramado nervioso, ¿verdad? Por lo tanto, es muy, pero muy doloroso. Aquí, ¿qué vemos? Vemos una ruptura tendinosa del tendón de Aquiles, ¿bien? Y esto también es una característica importante, ¿bien? La ruptura tendinosa es una lesión completa del tendón, dando como consecuencia alteración funcional de dicha región. ¿Estamos? Entonces, ahí está la ruptura tendinosa, ¿ok? No solamente en la pierna, sino también puede suceder esto en la mano, por un exceso de movimiento o una hiperextensión, muy bien, que puede darse. ¿Estamos? Entonces, aquí tenemos algo catastrófico. Mira, fíjate, ven, esta lesión, como te digo, no es un chiste, ¿verdad? Sí es algo realmente doloroso, donde la persona ni pisar puede. Entonces, ruptura tendinosa también es una característica muy, pero muy importante. Vamos a la fractura. Muy bien, esto lo vamos a ver mucho. Lo vamos a ver, la palabra fractura lo vas a escuchar de todas y otras formas, muy bien, en la materia. ¿Ok? ¿Qué es la fractura? Es la pérdida de continuidad normal de la sustancia ósea. ¿Estamos? Ahora, la palabra pérdida y la otra palabra continuidad se refiere a que ya no hay esa sola pieza del hueso, ¿ok? Cuando una sola pieza del hueso se tiene, obviamente a esto se llama continuidad. ¿Por qué? Porque es una sola pieza del hueso. Pero cuando la pieza del hueso se rompe, en este caso es decir que se divide en dos, se divide en tres o se divide en 10, ¿ok? Ya se llama fractura. ¿Estamos? Entonces, la pérdida de continuidad se hace referencia a que el hueso es una sola pieza, que cuando se vuelven dos, ya entonces ya ha perdido su continuidad, ¿ok? Perfecto, eso se llama fractura, ¿ok? Siempre en esta materia vas a escuchar siempre el término pérdida de continuidad, entonces te vas a acordar, ¿ok? Luxación, ya te he mencionado que no tienes que confundir luxación con esguince, que esto es obviamente algo que tienes que tener muy en cuenta. Es la pérdida total y permanente del contacto, ¿verdad?, entre dos superficies articulares por causa de un trauma grave, ¿ok? Hay habitualmente lesión capsular y ligamentaria. Entonces, aquí, ¿qué es lo que está sucediendo? En el esguince, si tú recuerdas, lo que va a suceder es que la articulación, es decir, el contacto entre hueso y el otro hueso, no van a tener una separación, no va a haber una pérdida, en este caso, del contacto entre esos dos huesos, ¿ok? A eso se llama esguince. ¿Por qué? Porque solamente se están lesionando los ligamentos, muy bien, algunos ligamentos que no son tan importantes, obviamente que solamente estabilizan el movimiento y todo lo demás, ¿verdad? Pero en la luxación es diferente. ¿Por qué? Porque es una pérdida total, te dice, ¿no?, del contacto entre esos dos huesos, ¿ok? Es decir, que en la articulación estos dos huesos se juntaban o se unían por medio de la cápsula articular, ligamento articular y todo lo demás, pero después que ha sucedido, se ha roto la mayoría de estos componentes y
estos dos huesos se separan completamente, ¿ok? Entonces eso se llama luxación. La luxación no solamente va a ser la separación de dos huesos, pero también va a ser la rotura específicamente, o ruptura, mejor dicho, de vasos sanguíneos. En este caso, puede ser hasta comprometer lo que es nervios, por lo tanto, puede ser en este caso también hasta hasta un grado doloroso. ¿Okay? Entonces, hay eventualmente lesión capsular y ligamentosa, como te mencionaba, ¿no? Entonces, es un detalle importante en lo que es la luxación. Vamos a ver algunas definiciones que te va a ayudar mucho para que, para obviamente ver si se encuentran lesiones en los pacientes. Muy bien, cuando tú tengas pacientes y esos pacientes van a ser obviamente pacientes que desde que ingresan a tu consultorio tú los vas a tener que evaluar. Que desde que ingresan. Si una persona ingresa a tu consultorio ya cojeando, tú ya sabes más o menos a qué está viniendo, ¿verdad? Si ya sabes que esa persona al momento de saludarte te da la mano, pero esa mano está una mano caída, ya sabes lo que también tal vez puede estar pasando. Entonces, desde que ingresa a tu consultorio, tú ya estás evaluando. Y de esa misma manera con los movimientos anatómicos funcionales, ¿ok? ¿Cuáles son los movimientos anatómicos funcionales? Las que vamos a memorizar acá, ¿no? La aducción, como por ejemplo, no es un movimiento por el cual un miembro o un órgano se acerca al plano medio que divide imaginariamente, el cuerpo en dos partes simétricas, ¿ok? Entonces, esa es la aducción, ¿ok? Movimiento de un órgano, muy bien, o en este caso de un miembro, acerca al plano medio, que se acerca al plano medio. Esa es la aducción. Lo contrario es la abducción. La abducción, o muchos lo llaman abducción, así lo llaman, es un movimiento por el cual un miembro o un órgano se aleja del plano medio, ¿verdad? Este se aleja del plano medio. Aquí se acerca del plano medio. No te olvides que el plano medio, ahí está, ¿no? Plano medio, ven, es un plano anatómico que se tiene, ¿verdad? Ahí tenemos otros planos más, obviamente que en este caso no nos interesa. Lo que sí nos interesa es el plano medio, ¿no? El PM. Bien, por lo tanto, uno aleja del plano medio y la otra acerca del plano medio. Entonces, es la aducción y la abducción, ¿ok? Vamos a ver ahora generalidades de las fracturas, ¿ok? Vamos a ver un poquito de fracturas, ¿ok? Porque esto también vamos a ver con lujo de detalle en los próximos temas, pero veremos en primer lugar esta parte, ¿ok? Primero tenemos que reconocer primero el hueso, ¿ok? Entonces, hay docentes donde se promedia y te dicen, ¿no? Para poder, en este caso, diagnosticar alguna lesión del hueso, tienes que pensar como el hueso, ser hueso y, ¿verdad? Entonces, no, mentira, sino que te está mencionando de que tienes que primero saber bien, ¿ok? Las estructuras que conforman el hueso, ¿ok? Aquí yo te puedo hablar de anatomía, te puedo hablar de histología, te puedo hablar de fisiología y todo lo demás, ¿ok? Pero eso obviamente en la primera clase te van a evaluar. En la primera clase siempre te evalúan anatomía, histología, fisiología y fisiopatología. Esas cuatro te evalúan, ¿ok? Al final te empiezan a evaluar farmacología, que también tienes que saberlo, porque hasta te van a preguntar, muy bien, y la mayoría de los medicamentos que vas a tener que memorizarte son los analgésicos, ¿ok? ¿Por qué? Porque la mayoría de los traumatólogos trabajan con analgésicos, ¿ok? Entonces veremos la estructura del hueso así rápidamente, vamos a ver una vista anatómica, muy bien, una vista anatómica, una vista histológica también. En una vista anatómica, muy bien, en una simple vista podemos ver que este hueso es un hueso largo, ¿ok? Tú sabes que en la clasificación existen huesos largos, huesos planos, huesos sesamoideos, huesos irregulares, huesos cortos, ¿verdad? Entonces, todo con referencia a sus dimensiones, ¿verdad? Este es un hueso largo, ya sabemos específicamente porque predomina la longitud, ¿verdad? Que el ancho y el grosor. ¿Estamos? En segundo lugar, vemos específicamente las partes de estos huesos largos, ¿verdad? Aquí tenemos las epífisis, que son los extremos del hueso, epífisis, y después tenemos la parte central que se los llama la diáfisis. ¿Estamos? Esto tienes que recordarlo y saberlo muy bien, ¿ok? Entre la epífisis y la diáfisis hay una parte central, si tú lo ves acá, ¿no? Ahí está, mira, ahí está toda esta parte, ¿ok? Toda esta parte. Toda esta parte específicamente se lo conoce con el nombre de metáfisis. O en este caso también se lo conoce como el cartílago de crecimiento. Que en una radiografía
por si acaso, parecería como si fuera una fractura. ¿Por qué? Porque es un cartílago y tú sabes que en este caso los rayos X al momento de penetrar el hueso, bien, llega a chocar el hueso porque es una estructura sólida y por lo tanto se llega a visualizar de color opaca, ¿verdad? En este caso blanca, para que tú entiendas, ¿verdad? Pero en este cartílago de crecimiento, en esa metáfisis, muchas veces como no es dura la estructura, entonces se ve un grado de oscuridad en ese lugar, ¿verdad? En este caso, ¿muy bien? En el caso del hueso se ve radio opaca, muy bien, y en el caso de lo que es la parte de la metáfisis o cartílago de crecimiento se ve radiolucida, ¿ok? Entonces, oscura, para que tú entiendas, ¿estamos? Otro detalle muy importante es la parte histológica, muy bien, entonces, en la parte anatómica vemos que está conformado por epífisis y diáfisis y también en este caso la metáfisis, ¿ok? En la parte histológica podemos ver específicamente que está conformado por lo que son estos dos componentes, dos tejidos, muy bien, un tejido compacto y un tejido esponjoso, ¿ok? Tejido compacto y tejido esponjoso. No te olvides que el tejido compacto tiene dos capas, ¿verdad? Que los recubren. Una que es que es el periósteo, y el otro que es el endostio. Okay, voy a subrayar el periósteo. Este es el periósteo, ¿ok? No te olvides que el periósteo es un recubrimiento, es un tejido que recubre al hueso en toda su extensión, excepto en las superficies articulares, ¿ok? Excepto donde se encuentra el cartílago articular, donde se llega a articular con otro hueso, ¿estamos? Entonces es el periósteo. Y el endostio, te lo voy a resaltar, es esta, ¿no? Es la capa que recubre la parte interna del tejido compacto. ¿Estamos? Después del tejido compacto se tiene lo que es el tejido esponjoso. El tejido esponjoso está conformado por un tejido trabecular, o trabécula se lo llama, ¿verdad? Por lo tanto, estos muy bien presentan más espacios, ¿okay? Más espacios. En el tejido compacto no te vayas a olvidar que podemos encontrar lo que es la osteona, osteona, depende del libro que tú leas, osteona, osteón, que obviamente tiene componentes como, por ejemplo, si tú recuerdas, solo te hacen recordar, ¿no? Lo que es en este caso, los conductos de Havers, ¿ok? Tenemos lo que son los conductos de Volkmann, ¿te acuerdas? Volkmann, tenemos ahí las lagunas, o también llamados osteoplastos con P, osteoplastos o lagunas. ¿Dónde se encuentran quiénes? Los osteocitos. ¿Estamos? Se encuentran lo que son las células osteoblásticas, osteoclásticas, que obviamente no vamos a entrar en detalle, donde obviamente se encuentran esos componentes. ¿Estamos? En la parte histológica también podemos ver de que dentro de lo que es el tejido esponjoso, voy a borrar esta parte, ¿dónde está? Perdón, ahora sí está. Okay. Entonces, si nosotros recordamos un poquito, el tejido esponjoso tiene por dentro específicamente la médula, ¿verdad? Que es la médula ósea. Esta médula ósea de dos tipos, ¿cuál es? La médula ósea roja y la otra es la médula ósea amarilla. Estamos, la médula ósea roja, tú ya sabes, esta se caracteriza de poder recibir lo que es la eritropoyetina. ¿Para qué? Para poder dar lugar a lo que es la eritropoiesis, que es la formación de elementos formes específicamente. ¿Estamos? Entonces, es la característica muy, pero muy importante. Pero después tenemos la médula ósea amarilla, que se encarga del almacenamiento de grasa como tal. ¿Estamos? Entonces, esta es una vista estructura del hueso que obviamente tú la tienes que recordar, te lo sugiero. En el primer día te van a preguntar pura anatomía, pura histología. Muy bien, hasta te pueden preguntar fisiología, pero solamente se quedan acá con anatomía y histología. ¿Estamos? Vamos a continuar entonces. Partes del hueso, ya hemos mencionado, en los adultos se encuentra lo que es la epífisis, la metáfisis, la diáfisis, ya te he mencionado, ahí están las características, sus partes, muy bien, ahí están. En los niños se tiene, escucha muy bien, 4 partes. Esto te van a preguntar, por si acaso, ¿ok? La epífisis, que son los extremos, muy bien. La fisis, por si acaso, la fisis, muy bien, como te he mencionado, es la parte del cartílago de crecimiento, pero donde se encuentra mayor porcentaje de cartílago. ¿Por qué? Porque si tú recuerdas, aquí te lo voy a dibujar, ¿ok? Entonces, esta partita que tú estás viendo, ahí está, lo vamos a dibujar de esta manera.
Ahí está. Y ahí está. ¿Estamos? Muy bien. Esta parte que lo voy a dibujar de color amarillo, ahí está, ahí está. Toda esta parte se llama fisis. ¿Por qué? Porque es la parte con mayor cartílago que se encuentra, ¿ok? Con mayor cartílago, ¿ok? Y lo que te voy a pintar de color celeste, ahí está, que está por encima, muy bien, en los bordes, así como a manera de sándwich, ahí está. ¿Ok? Entonces, estos bordes azules que tú estás viendo ya es la metáfisis, ¿ok? Es decir, que ya es una estructura semisólida que obviamente se está solidificando, calcificando para poder formar hueso. Entonces, de acá hasta acá se lo llama específicamente metáfisis, pero solamente la parte amarilla se lo conoce con el nombre de fisis, por si acaso. ¿Estamos? Fisis. Ok. Entonces tenemos la epífisis, fisis, metáfisis y diáfisis, ¿ok? En el caso de los niños, por si acaso. Ya te he mencionado que esas partes que tú estás viendo acá, esas partes que estás viendo acá, es el cartílago de crecimiento con lo que es sus componentes. Estamos viendo, es un detalle muy, pero muy importante. Pasamos. Vamos a la clasificación de las fracturas, muy bien. Entonces, esto es igual un detalle que lo vamos a ver, lo vamos a detallar en otros temas. Y en la clasificación de las fracturas, por si acaso, se lo pueden clasificar según el trazo de fractura. En este caso ya también hay clasificaciones de fracturas según la edad. Muy bien, uno de esos, que es la que vamos a ver ahorita, que es la de tallo verde, pero lo vamos a ver más adelante. Pero la primera, que ahorita lo estamos viendo, es según el trazo. ¿Okay? Según el trazo de la fractura puede ser de diferentes orientaciones o direcciones, si tú quieres, ¿verdad? Aquí tenemos en primer lugar lo que se conoce con el nombre de fractura, ahí está, fractura transversal. ¿Por qué? Porque la fractura va en ese sentido, ¿ok? Es la fractura transversal. ¿Estamos? Otra fractura que vemos acá es la fractura oblicua, muy bien, por el sentido que tiene, ¿ok? Fractura oblicua, ¿ok? También podemos ver fracturas como, por ejemplo, fracturas con fragmento intermedio, te dicen, ¿no? Fragmento intermedio, aquí como estamos viendo acá, este es con fragmento intermedio, ¿ok? Esto sigue siendo oblicuo, ¿no? Fractura oblicua, pero este ya es una fractura con fragmento intermedio, es decir, que el hueso no solamente va a ser dos, ¿ok? Que se ha dividido al momento de romperse, sino puede ser 3, 4, 5, que obviamente van a estar zafándose del lugar de donde correspondían. ¿Estamos? Entonces, a eso se llama fractura con fragmento intermedio. Y después tenemos, en este caso, fractura, aquí como lo ves acá, ahí está, fractura con muchos fragmentos, ¿ok? A esto se lo llama multifragmental, ¿ok? Todo depende del grado de golpe, contusión o algún accidente específicamente, vamos a ir clasificándolos de esa misma manera. ¿Estamos? Bien, ahí está. Entonces, ese es según el trazo de fractura. Después tenemos la fractura en tallo verde. Ok, ¿por qué se lo llama en tallo verde? Esto se da mayormente ¿en qué? Solo en niños, ¿ok? No en mayores. ¿Por qué? Porque tiene algo bien interesante. ¿Cuál es lo interesante? De tallo verde se refiere, ¿por qué? Porque el hueso se angula, bien, se angula, pero no se desplaza. Es más o menos como cuando tú estás viendo un tallo de una planta que está verdecita y tú, por lo travieso que eres, ok, muy bien, agarras ese tallo y lo empiezas a doblar. Al doblar, si te das cuenta, adentro de la planta, es como si se hubiera roto un sostenimiento, pero por fuera parecería como si no hubiera ninguna lesión. Okay, eso se llama entallo verde. Esto, ¿por qué se da solamente en niños? Porque en los niños el hueso no está completamente calcificado, es decir, seca, sino que mayormente tiene un grado aumentado de líquido, muy bien, y por lo tanto suele en este caso ser más o menos, para que tú lo entiendas, ¿no? Ser como si fuesen huesos de goma,
Porque no te digo que no se rompen, sí se rompen, pero en este caso llega solamente a angularse, nada más. ¿Ok? Como se ve acá, mira, aquí no vemos una fractura como tal, aquí no vemos una fractura así separada y demás, si te das cuenta. En los niños lo que pasa es que con las fracturas están en este caso fracturadas, pero con un grado de no separación. ¿Estamos? No se separa, por eso se llama entallo verde, así se lo conoce. ¿Estamos? Muy bien. Tenemos fracturas también en este caso según la localización, ¿ok? Y esto también es un detalle muy importante. ¿Por qué? Porque esta fractura puede llegar a afectar lo que es la epífisis, ya que te he mencionado que son los extremos del hueso. Puede llegar una fractura en esos lugares. Puede llegar en la metafisiaria, en este caso en lo que es la metáfisis, puede llegar ahí específicamente la lesión. O puede ser diafisiaria cuando ya la lesión está al centro. ¿Ok? Entonces, si te das cuenta, en el anterior gráfico aquí podemos presentar que hay una fractura tipo diafisiaria, ¿ok? O fractura diafisiaria. Vamos, todas estas están en el lugar de la articulación, o mejor dicho, en el lugar del hueso, que obviamente está fracturada, ¿verdad? Entonces ahí está. Entonces, según esta localización podemos ver de que se pueden identificar lesiones apifisiarias, metafisiarias y diafisiarias, ¿ok? Hay otra clasificación que se lo conoce como la clasificación por exposición. Muy bien, estas exposiciones pueden ser cerradas o abiertas, ¿ok? Entonces, ¿a qué se refiere eso? Se refiere que cuando nosotros hablamos de una clasificación de las fracturas según la exposición, la cerrada viene a ser que la fractura está con piel indemne, es decir, que el hueso se ha roto, claro que sí se ha roto el hueso, pero la piel o algunos órganos blandos, muy bien, en este caso estén intactos, no se hayan roto, no se hayan, no haya sucedido de que obviamente esta piel y grasa no se vaya a romper y demás cosas. ¿Estamos? Entonces, es la exposición. Es eso. La exposición abierta es lo contrario, obviamente, ¿no? Si hay una herida que comunica el foco de fractura con el exterior. ¿Ok? Entonces, esto también es un detalle muy, pero muy importante. ¿Estamos? Muy bien. ¿Hay otras clasificaciones? Claro que sí, esto lo tienes que saber muy bien. Muy bien, ahí tenemos la clasificación de las fracturas según desplazamiento, según el desplazamiento. Hay unas que son el encabalgamiento. Mira, fíjate acá. Encabalgamiento. Si te das cuenta, el encabalgamiento, ¿qué se refiere? Se refiere a que el hueso que se ha partido en dos era uno, ahora ya son dos, ¿ok? Se ha roto. Por lo tanto, el hueso que está mayormente arriba o superiormente llega a situarse por encima de la otra parte que está inferiormente. Aquí, así como lo que vemos acá, fíjate, aquí tenemos parte, muy bien, ahí está parte del huesito, y el otro que se llama, en este caso, la otra parte del hueso, específicamente que va a estar como si estuvieran cabalgando, va a estar encima del hueso, ¿ok? Entonces, por lo tanto, se llama cabalgamiento o cabalgamiento. En segundo lugar, tenemos la diastasis, más que nada, ¿no? En el caso, cuando nosotros específicamente hablamos de lo que se conoce como lo que es la diastasis, nosotros perdón, ahora sí. La diastasis en este caso lo consideramos específicamente como una separación anormal de los músculos específicamente, ¿no? Aparte de que se ha roto el hueso, obviamente se tiene compromiso del músculo, ¿ok? No se va a llegar a muchas veces a notar, pero en este caso puede haber compromiso. Es decir, es como si el hueso fuera un cuchillo, ¿verdad? Que si se quita lo que es su cobertura, ya puede llegar a dañar a otros órganos. Entonces, diastasis específicamente se lo conoce de esta manera específicamente, ¿no? Entonces, es eso, ¿ok? Entonces, pues tiene un compromiso muscular, tiene un compromiso muscular, ¿ok? Perfecto, vamos a continuar, ¿ok? La otra es la lateral, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, cuando nosotros hablamos de
lateral, el hueso, muy bien, obviamente al momento de fracturarse completamente puede llegar a ir hacia uno de los lados, por lo tanto esto puede llegar a provocar más que nada una lesión externa o expuesta, mejor dicho, ¿ok? Una lesión expuesta como tal, ¿ok? Ya hemos dicho, como acá hemos visto también otra fractura según desplazamiento por angulación, es decir, que está formando un ángulo, no se ha perdido la separación entre esos dos huesos, solamente se ha roto y obviamente se ha angulado, eso se lo llama como, por ejemplo, en este caso de tallo verde, ¿verdad? Eso se da en los niños. Y por último tenemos la por rotación, mira, fíjate, rotación. Entonces, el hueso no solamente se ha separado, sino que ha rotado, ¿bien? Para tener un detalle muy importante, ¿ok? ¿Cuál es en este caso la clave al momento de poder dar ese tipo de nombre a la fractura según su desplazamiento? ¿Ok? Y aquí abajo, bien, se nos menciona lo siguiente. Se nos menciona que la denominación la da la fractura o el fragmento distal. ¿Ok? Entonces, es un detalle también que se tiene que tener muy, pero muy en cuenta. Continuamos, ¿ok? Se denomina aproximar al segmento más cercano del centro del hueso, afectado al centro del cuerpo, se denomina distal al segmento más alejado del centro del hueso o del centro del cuerpo. Son también definiciones que también ayudan mucho en este caso. ¿Estamos? Vamos a continuar. Se denomina medial a lo que se acerca al eje corporal anatómico, se denomina lateral a lo que se aleja del eje corporal anatómico. Entonces, esto ya son definiciones fáciles, mira que se tiene. ¿Okay? Vamos a continuar con lo que es la reducción. Ok, cuando nosotros hablamos de la reducción, bien, se denomina reducción a la maniobra manual o quirúrgica que se efectúa para devolver el eje a un hueso fracturado y con desplazamiento o para colocar nuevamente en su sitio a una articulación luxada. ¿Ok? Entonces, a eso se llama reducción. Entonces, cuando tú ves una persona que, digamos, estaba practicando sus skates, ¿ok? Sabes que ese deporte es realmente extremo donde se ven muchas luxaciones, se ven mucho, ¿ok? Quieren hacer su maniobra de las 1000 gradas, ¿ok? Y terminan, en este caso, ya no siendo 1000 gradas, sino siendo 1000 fracturas, ¿ok? Entonces, por lo tanto, suele suceder. Entonces, cuando una persona está practicando un deporte, se luxa, por lo tanto, el término adecuado en ese momento es tenemos que reducir. Reducir, ¿qué se refiere? No que vas a cortar sus brazos, no que sea lesionado, no. Reducir se refiere devolver el eje a un hueso fracturado, ¿ok? Devolver el eje, ¿ok? Por lo tanto, devolverle el lugar donde se encuentra. Por eso, mayormente, estas personas que se han fracturado sus huesos, mayormente se hace cirugía de urgencia. ¿Para qué? Para poder reducir, es decir, devolver el eje al hueso fracturado, ¿no? Es un detalle muy importante. Obviamente, o colocar, como te he dicho, nuevamente a su sitio una articulación luxada, ¿ok? En las estadísticas, en este caso el promedio de las lesiones que se dan específicamente son más luxaciones, ¿ok? Se dan más luxaciones, ¿bien? Que otras lesiones, obviamente, que se quieren reducir. ¿Bien? Hay otros términos que tú vas a tener que sí o sí familiarizarte al momento de que tú entres a cirugía. ¿Por qué traumatología está junto a lo que es la materia de traumatología? ¿Por qué? Porque obviamente ambos se resuelven muchas veces en cirugía, ¿ok? Entonces van a entrar al hospital sí o sí en ah, en una operación sí o sí, así como han entrado en el tercer año. Algunos tal vez no se han dejado entrar, algunos sí, algunos han sido privilegiados, algunos no. Por lo tanto, en este caso, ahí van a observar. Muy bien. Y parecería como si los traumatólogos fueran sádicos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al momento de poder realizar una reparación, una reducción, muy bien, o realizar una osteodesis, muy bien, fijación quirúrgica y transitoria de una fractura con clavijas lisas, solamente es poder dar lugar a una resolución de lo que es esta fractura.
¿Estamos? Como por ejemplo la osteodesis, como te he dicho, ¿no? Que es la aplicación quirúrgica y transitoria de una fractura con clavijas finas. Pero ¿qué pasa con la osteosíntesis, perdón, ¿no? Que te van a preguntar también, que es un tipo de fijación quirúrgica, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la osteosíntesis? Es la fijación quirúrgica y definitiva de una fractura con elementos metálicos enroscados. ¿Estamos? Entonces, esto también tiene un detalle muy importante que tienes que tenerlo muy, pero muy en cuenta. Fases de la consolidación de las fracturas, muy bien, con los vamos a terminar. Tú tienes que saber que las fracturas, muy bien, tienen lo que se conoce como el proceso de reparación. Ese proceso de reparación se da microscópicamente, obviamente eso también te van a preguntar cómo se realiza un proceso de remodelación, obviamente está conformada o está diseñada por las células de los osteocitos, de los osteoblastos y también específicamente los osteoclastos, ¿ok? Son tres células que se encargan de, en este caso, consolidar las fracturas, ¿ok? Por lo tanto, la reparación, como te he dicho, de la fractura tiene algunas características especiales. Es un proceso de restauración que se completa sin formación de cicatriz, ¿ok? Entonces, es una fase de consolidación. Solo queda hueso maduro en lugar de la, más que nada, fractura, dice, ¿no? Perfecto. Sus fases, ¿cuáles son? Las fases de impacto, fases de inflamación, fases de formación del callo blando, fases de formación del callo duro y fases de remodelación, ¿ok? Las fases del callo se refiere a que cuando dos huesos que se han roto previamente se las vuelve a unir, existen células que normalmente lo que hacen es poder con palabras cotidianas, soldar, ¿verdad? El hueso. Pero lo que está mencionando es que hace de que se dé lugar a la formación del callo óseo. Muy bien, puede ser callo blando o callo duro, que es la formación de muchos osteocitos alrededor del hueso. ¿Estamos bien? Este es un detalle muy importante. La fase de impacto se refiere a la consolidación espontánea de la fractura, empieza con la formación de un hematoma. ¿Okay? En el lugar de la fractura, ya que la necrosis y hemorragia que se producen van a liberar, te dicen, ¿no? Factores que iniciarán o regularán todo el proceso de la activación específicamente. No, esta fase de impacto dura de 0 a 48 años. Ok, ahí tenemos una foto similar, que dice migración de las células mesenquimatosas o mesenquimales y proliferación celular local y diferenciación celular. ¿Estamos? La fase de inflamación obviamente se inicia unos minutos después de la producida de la fractura hasta las 2 semanas, ¿ok? Se produce un acúmulo de concentración, leucocitos, polimorfonucleares y neutrófilos, ¿ok? Se desencadena la proliferación en este caso la migración, te dice, ¿no? Y diferenciación de las células mesenquimales y la adaptación de bordes vasculares que invadirán más que nada el foco. ¿Estamos? La fase de formación del callo blando, como te he mencionado, hay proliferación y diferenciación celular con proliferación vascular. Comienzan a aparecer osteoblastos, osteoclastos y condroblastos, con lo que te he mencionado, ¿verdad? Que son específicamente células que trabajan juntas para poder realizar la formación del callo blanco. ¿Qué más? Perfecto. Ok, perdón, estaba, ok, lo estaban escribiendo, ok. Entonces, la fase de formación del callo blando más que nada se da desde la segunda a la cuarta semana, ok. Esto tiene que ver mucho de los osteoblastos y condroblastos, ¿no? Que forman una amalgama celular, ok. ¿Quiénes? Entre los osteoblastos y los condroblastos, que forman una amalgama celular responsable del callo blando como tal, ¿no? Entonces, se da aquí la proliferación del periósteo, porque el periósteo también ha perdido su continuidad. El endósteo que forma el tejido de acumulación, como te he mencionado, con posterior transformación de tejido que en este caso
condroide y osteoide. ¿No? La formación del callo duro, aquí está importante. Vas a memorizar por si acaso estos rangos de tiempo, de cuarta semana a la 16, a la semana 16. Se produce, perdón, a la mineralización del callo blando, se depositan sobre él cristales de hidroxiapatita. El tejido óseo también resultante es tipo fibrilar como tal. ¿Okay? Entonces eso también es un detalle importantísimo, ¿no? Fase de remodelación, muy bien, en este caso dura meses o años hasta que el hueso fibrilar se transforma en hueso laminar. Esto también tenemos específicamente, ¿qué más dice? La cavidad medular ocupada por el tejido neoformado es vaciado y nuevamente es ocupado por médula ósea. Muy bien, entonces también un detalle muy importante en lo que es la fase de remodelación. Los factores que influyen en la consolidación es obviamente que las vitaminas, ¿ok? Por eso que una persona que está con vitaminas está consumiendo, aparte de vitaminas, aparte de eso, minerales también, entonces van a tener específicamente huesos bien bonitos. ¿Ok? Ahí está. La vitamina D, la vitamina K, la vitamina C, la vitamina A y la vitamina B12, ¿qué hacen? Aumentan la calcificación. ¿Vamos? Entonces, hay que tenerlo muy bien. El calcio, fósforo, silicio, flúor, cobre, zinc y magnesio también tiene que ver mucho con lo que es la composición inorgánica del hueso. ¿Okay? También se tiene lo que es el consumo de bebidas carbonatadas, que esto hace de que empiece a aumentar la reabsorción ósea con el alto contenido de fósforo y nulo en calcio. ¿Estamos? ¿Está? Ahí está. Perfecto. Los otros son en este caso, los corticoides que disminuyen en la fracturación, perdón, en la formación, perdón, del callo óseo como tal. ¿Estamos? Ahí está. Bien. Pero este es un tema corto, como te digo, es un tema muy, pero muy corto, relativamente corto, muy bien, en donde solamente vemos definiciones y obviamente la parte de fractura, que lo vamos a extender más adelante. Estamos en la parte de introducción. ¿Ok? Ahí estamos, mira, fíjense cómo una persona puede llegar a ser un gran traumatólogo, ahí está, ¿no? Y ahí está el traumatólogo que se formó en el hospital con pocos recursos. Es bellísimo, ¿verdad? Y tiene la capacidad de realizar eso. ¿Estamos? Ok, entonces solamente son definiciones.